Buen día, mi nombre es Juan Luis Amaya Torres. Voy a presentar el proyecto de optimización de consumo de navajas de corte de sellos en el proceso de late cut en Continental Contitech. Mi propósito de vida deseo emprender un camino de superación constante acompañado del amor de mi familia que me permita aprender y emprender. Quiero que a través de la integridad y persistencia motivar a otros a iniciar caminos nuevos, detonar redes de trabajo positivas y ecuánimes que aporten y retornen valor a la sociedad. Aprender, pensar, emprender y compartir a otros. Un poquito de los antecedentes de la compañía. Vibration Control es una de las 7 unidades comerciales de Continental. Es la división que se dedica a la fabricación de piezas antivibración y sellos para el sistema de frenos. Dentro de la organización, Continental se encuentra sitiada en el Hogar Verde y representa solo el 10% de las ventas de la corporación Continental. Estos son algunos de los productos dedicados a la parte antivibración, algunos de los productos dedicados al sistema de sellos de frenos y algunos de los clientes con los cuales se tiene participación. Específicamente en la fase de definición del proyecto, la estrategia de la organización está alineada a los proyectos de mejora de Sprint, que es la política de mejora de los indicadores financieros de la compañía, donde se pretende impulsar proyectos de ahorro en el área de compras y de manufactura. Dentro de los métricos de la unidad de negocio se tiene una revisión anual de resultados. En la misma se identifica un área de oportunidad por el alto nivel de navajas del proceso de late cut, siendo el top 1 en cuanto a costo y top 2 en cuanto a nivel de partes compradas por año. La definición del proyecto es ¿qué? Alto consumo en navajas de corte, ¿dónde? En el proceso late cut de Contitech. ¿Cuándo? Año 2019. ¿Cuánto? 193 piezas promedio por semana. ¿Cómo? A través de los registros del sistema SAP, de acuerdo con los movimientos registrados por consumo. El enunciado del problema es el proceso LEDCOT consume en promedio 193 piezas por semana, de acuerdo con los históricos de consumo y a los movimientos en sistema SAP. La meta es tener una reducción del 30% del consumo de navajas a través de la estabilización de la vida útil de las mismas. En la imagen se puede apreciar el proceso de LEDCOT, que es un proceso de torneado CNC. En la imagen inferior se observa el dibujo de las navajas que actualmente se utilizan en el proceso de corte. A la derecha podemos observar un tubo antes de ser cortado y en la imagen a la derecha de esta se observan los sellos que son el producto final de este proceso. En cuanto al equipo de proyectos, se obtuvo la participación del área de manufactura, del área de mantenimiento, calidad, inspección visual, mejora continua, producción, finanzas y el director de planta. En cuanto al mapeo de procesos, primeramente se hace un proceso de inyección de tubo en una máquina Engel. Posteriormente, estos tubos se mandan a un proceso de pintado donde se identifican de acuerdo a las características señaladas por el cliente. Posteriormente, se evalúan los atributos de las piezas en función a las características definidas en el plan de control. Una vez que son validados, son enviados al proceso de corte y finalmente pasan por un proceso de inspección visual donde se validan las características finales para ser entregados al cliente. El QFD del proyecto se definieron 5 características requeridas, deseables para este proyecto. Una de ellas es la vida útil de las navajas, un costo bajo de herramientales, las especificaciones de corte alcanzadas en las piezas, la disponibilidad de entrega inmediata y la adaptabilidad a los holders con los que se está trabajando actualmente. Dentro de la misma etapa de mapeo de procesos se identificaron de manera general las variables que están involucradas con el proceso late cut, entre las cuales se encuentra el mandril, es el herramental donde se colocan los tubos vulcanizados en la máquina,
las navajas de corte nuevas, las especificaciones de corte por cada número de parte, el método de ajuste de las navajas, el offset de las navajas, la dureza de los tubos, materia prima, personal capacitado, máquinas en buenas condiciones, navajas de corte reafiladas, la dureza de los mandriles, placas y tazas, que son elementos de la parte expulsora de los tubos, resortes, portanavajas y la cilindricidad del mandril como características de entrada. Como yes tenemos material cortado de scrap, el consumo de navajas, que es el objetivo de este proyecto, desgaste de mandriles, consumo de refacciones, desgaste en placas y tazas, consumo de resortes y scrap por tubo cortado. No, ok. Hablando del mapeo detallado de procesos, se identificaron 67 variables contribuidoras o relacionadas a este proceso. A través de una herramienta llamada matriz causa y efecto, ponderamos de acuerdo a los efectos que se está buscando controlar, en este caso el nivel de consumo de las navajas de corte, y se les dio una calificación para determinar cuáles tienen mayor nivel de contribución versus otras. Dado que una vez que se identificaron los principales contribuidores en la matriz causa y efecto, se realizó una MEF de proceso para poder documentar los índices de riesgo de ocurrencia, de severidad y detección de cada una de las variables involucradas. Puesto que estamos analizando el desempeño de un herramental, no se contaba con esta documentación que generalmente está disponible para los productos. Al final, 10 variables fueron las que se consideraron críticas para el proceso. Específicamente hablando del comportamiento de la Y, el consumo de navajas promedio por semana, una vez que se eliminaron los datos considerados como ruido estadístico, nuestra media queda en 169 piezas. En el gráfico de control se observa una dispersión considerable con puntos extremos muy distantes, y hablando del histograma de capabilidad encontramos datos fuera de las especificaciones que se determinaron. El CPK es de 0.00, es decir, no es un proceso capaz. Y hablando específicamente de los tubos cortados por navaja o la vida útil, que en este caso es necesario para alcanzar el objetivo planeado que busca este proyecto, se está buscando al menos tener una media de 34 tubos. El comportamiento de esta variable a nivel proceso tiene una media de 35 tubos, sin embargo, con los datos colectados se observa una dispersión en general fuera de control, con algunas etapas de periodicidad y con algunos puntos por fuera de especificación. Referente al histograma de capabilidad, se muestra un sesgo a la izquierda, fuera de los límites de control. Hablando de CPK, se muestra 0.02 como valor de CPK, y también en la prueba de normalidad pues se observa que son datos no normales. Más adelante analizaremos las características de la distribución de estos datos. Relacionado al sistema de medición, se realizó un Assessment Agreement, dado que la función que tienen los operadores al momento de catalogar los defectos se hace en función a los atributos que están enlistados en el catálogo de defectos. Este proceso es particularmente importante dado que ellos determinan el cambio de una navaja en función a las observaciones que hacen de la presencia o ausencia de estos defectos en las piezas. Contra un estándar se observan porcentajes del 62.75% de coincidencia, 56.86% y 78.43%. El deseable sería tener un valor superior al 80%. Mismo caso, entre operadores se observan discrepancias. El operador ANA tiene un 72.55% de coincidencia con sus mismas observaciones, Porfirio 68.63% de coincidencia con sus observaciones, y Marcos un 78.43% de coincidencia con sus observaciones. En el estudio se consideraron 50 piezas validadas previamente de acuerdo a los estándares, 3 operadores, que son los que están enlistados aquí abajo, y 3 repeticiones. En la gráfica se puede observar que no hay una estabilidad en el sistema de medición, siendo este un proceso crítico para el proceso.
para poder lograr que el plan de acción del MCA sea aceptable, se generó este listado de actividades donde se analizaron distintas variables en función a un Ishikawa, donde se encontró que la detección de defectos no está controlada en la operación, existen dispositivos o hay ausencia de dispositivos que soporten el método de inspección, es decir, lupas, iluminación, etcétera. La iluminación puede no cumplir con los estándares de la NOM 025 en términos de iluminación para procesos de inspección. Existe ausencia de protocolo de entrenamiento. Tampoco se ha definido un método de R&R para validar a los operadores en función a sus competencias. Y existe una ausencia de ayudas visuales en el área. Los catálogos de defectos son obsoletos. El entrenamiento en la clasificación de defectos es pobre o ausente. Complacencia también fue identificado como una posible variable contribuidora por lo relacionado al proceso de inspección posterior al proceso de corte. Es decir, el operador no le presta la suficiente importancia al proceso de inspección y a la catalogación correcta de los defectos que tiene en el proceso. La capacidad visual de los operadores también es una variable que se considera importante. Es necesario verificar los exámenes médicos periódicos para determinar si esta es variable contribuidora o no. De acuerdo a estas variables identificadas como posibles contribuidoras, se determinó un plan de acción que está en curso con responsables y fechas de compromiso, con la finalidad de mejorar el nivel de aceptación del MCA. Las variables críticas de proceso identificadas salen del proceso de matriz causa y efecto. En total se determinaron 3 variables. La máquina de corte, que es la máquina en la que se realizan las operaciones de corte. La geometría de los tubos, esto es porque hay diferentes diámetros que contribuyen o que participan en el proceso de corte. La limpieza de la zona de corte o las condiciones del proceso de corte se consideró también importante. Esto por la identificación de defectos que vamos a analizar más adelante. De estos datos se analizó información recolectada de noviembre del 2019 a octubre del 2020. En total hay 1,068 datos colectados y se consideró la población total de los datos para objetivos de análisis. Dentro de la validación de la normalidad de los datos, como mencionamos anteriormente, los datos no son normales, no se ajustan a ningún tipo de distribución. Se utilizó transformada de Box-Cox para manejar los datos y lo que se observa en los gráficos de capabilidad es que existe un sesgo a la izquierda fuera de los límites de control en todas las gráficas. Cada una pertenece a cada equipo de corte y los valores de SP son menores a 1. Dentro del análisis de las variables determinadas como críticas para el proceso de corte, lo primero que se procedió fue identificar las condiciones y los defectos relacionados a este proceso. En particular, se encuentra un top 3 de defectos, donde el de mayor incidencia es polvo negro. Este es un defecto que se presenta en las piezas producto del proceso de corte y se refiere a la presencia de la pulverización de hule en el proceso de corte de las navajas. Como tal, no hay ninguna afectación a nivel funcional en las piezas y esto quiere decir que sin la presencia de las piezas son aceptables. Sin embargo, al no existir ningún tipo de control que ayude a evitar la ocurrencia de esta presencia de polvo, pues esas piezas se catalogan como producto no conforme. En total, el 41% de los datos colectados se encuentran con este defecto y bueno, es importante mencionarlo porque si se elimina o se erradica esta condición, este cúmulo de datos dejaría de ser una afectación importante para la variable que estamos buscando controlar. Posteriormente, rebaba y escalón, que son defectos asociados al filo de la navaja en cuanto a su desgaste, se encuentran en el top 2 y top 3 respectivamente y bueno, son defectos que se presentan por daño en el filo o pérdida del mismo y se produce con cortes poco precisos generando desprendimientos de material no permitido. El escalón también es un defecto asociado al filo de las navajas, es un efecto más avanzado en el daño del filo y se produce
cuando la navaja ha perdido el filo completamente. Evaluando las condiciones de corte contra los defectos observados, se hizo una ANOVA para determinar si las medias son iguales y, bueno, en este caso el valor de P es de 0.005, lo que indica que hay más de una media que no es igual. Lo que podemos observar en la prueba de Tukey es la formación de dos subgrupos donde nos dice que el comportamiento de las variables son distintas. Contra una media de 34 tubos cortados, observamos en todos los casos valores fuera de ese objetivo. Para poder tratar esta variable, realizamos un FTA incluyendo los principales defectos encontrados en el Pareto, donde se determinaron sus causas de ocurrencia y la característica básica a la que están asociadas. Las consideradas en verde son las que se detectaron como contribuidoras y serán sujetos del plan de acción. La X2, el operador capacitado formalmente, es una variable que nos la traemos del MCA por el nivel de relevancia que tiene este proceso en la Y la incorrecta clasificación de defectos es la que origina cambios de herramientales no necesarios. Es por eso que es importante que el MCA tenga un nivel de aceptación aceptable. La variable X3, máquina en la que se efectúa el corte, lo que se trató de determinar es si el comportamiento de las máquinas está al mismo nivel, es decir, si los equipos de corte se encuentran con el mismo desempeño. Y lo que observamos en el box plot es que hay dos equipos que no están cumpliendo con esas condiciones y puntos muy cercanos por debajo del volumen objetivo de corte. En la prueba de Tukey nos muestra la formación de tres subgrupos. El valor de P nos dice que al menos una de las medias es diferente, pero bueno, se considera que esta variable sí tiene influencia sobre nuestra Y. La prueba de Tukey arroja que el equipo con mejor desempeño es el equipo de corte número 3. El valor de P establece que hay diferencias significativas entre las medias y se acepta la hipótesis alternativa. Todos los equipos tienen diferente media, como lo indica la prueba de Tukey. La variable X4, diámetro por número de parte, esta característica está ligada al diseño del producto, no es una variable modificable, perdón. La intención de analizarla de esta manera es identificar si existe un comportamiento diferente entre equipos con los distintos diámetros y poder realizar algunas inferencias acerca del desempeño de los cortes en los mismos. Podemos observar también que las medias son muy distintas, la formación de varios subgrupos y en particular, bueno, esto se confirma a través de la observación del valor de P. Es importante mencionar que esta variable no la incluiremos dentro de un DOE, pero sí buscamos identificar cuáles son los diámetros que tienen un mejor comportamiento a nivel proceso. De manera global, reducimos las condiciones de corte, la X1 como una variable discreta con dos niveles. El valor de P es de 0.005 y la conclusión es que la limpieza o las condiciones de corte durante el proceso tienen una relación con la aparición temprana del defecto, afectando el promedio de tubos cortados por navaja. La X2, el operador capacitado formalmente, también es una variable discreta que viene del MCA. Y bueno, el entrenamiento del operador contribuye a catalogar correctamente las piezas y también tiene un nivel de contribución en el consumo de navajas promedio por semana. La X3 es la máquina de corte. Es una variable discreta que tiene 4 niveles. Al tener 4 equipos de corte, el p-value es de 0.000 y la máquina con mejor comportamiento es la cortadora número 2, seguida de la cortadora número 3. Aquí lo que es importante es poder validar que las condiciones de los equipos sean las mismas para poder desempeñarse al mismo nivel. La variable X4, diámetro por número de parte, también es una variable discreta con dos niveles. Y bueno, en este caso existe una diferencia significativa entre promedio de tubos cortados por número de parte. Esto únicamente lo usamos como referencia para poder establecer si hay equipos que se desempeñen mejor con algunos diámetros en particular. Teóricamente no debería existir alguna diferencia, pero pues nos puede ayudar durante el proceso de diseño de experimentos.
Para poder tratar las variables críticas, continuando con la metodología del FTA, establecimos relaciones entre las causas de ocurrencia del desempeño de las máquinas de corte, muy asociado a los aspectos del mantenimiento de los equipos, la capacitación de operadores relacionados a las medidas identificadas en el MCA y al diámetro de los piston seals. Esto es relacionado a la cantidad de tubos promedio que se pueden efectuar por cada tipo de diámetro. Una diferencia en el promedio de corte que puede estar asociada al diámetro de las piezas producidas. Una vez que se concluyeron los FTAs, se determinaron, de acuerdo a las características básicas identificadas como contribuidoras, posibles soluciones, en las cuales se enlistan 18 de ellas, las cuales son ponderadas en la matriz de Pugh y se determina en base a un Pareto el nivel de contribución, afectación o mejora que se podría producir a través de la implementación de las mismas. Para poder evaluar las soluciones, hicimos un DOE donde determinamos para las 3 variables en cuestión 2 niveles. El primero, en las condiciones de corte, el nivel bajo es no cortina de aire, el nivel alto es cortina de aire. Para el operador capacitado, 2 niveles, no capacitado en el nivel bajo y capacitado en el nivel alto. Y para la variable X3, la máquina de corte. El punto bajo es máquina de corte 1 y el nivel alto es máquina de corte 2. Dentro del análisis de la respuesta en el full factorial que se realizó, se determinó que la variable con mayor nivel de contribución es la cortina de aire, seguido de la capacitación del operador y las interacciones del operador con la cortina de aire, el operador con la cortina de aire y la máquina de corte, pero en este caso se descarta una contribución importante por la máquina o no aparece por sí sola esa variable como contribuidora, por lo que las condiciones de corte de los equipos o las condiciones de mantenimiento son relevantes para que se desempeñen de manera adecuada. Una vez que se realizó el análisis de la respuesta, se buscó optimizar la respuesta para alcanzar el máximo Y posible en el proceso y la mezcla que nos produce esa combinación, bueno, son todos los niveles altos de las variables identificadas. La respuesta óptima maximizada es de 42 tubos cortados por navaja y esto, bueno, es en total un equivalente a 1,680 piezas. Recordemos que cada tubo cortado equivale a 40 piston seals como producto terminado. Y el mayor nivel de contribución son las condiciones de corte. En este caso, como recordaremos en el Pareto, el 41% de los datos reportados estaban asociados a la presencia del defecto de polvo negro que se corrige con la presencia de una cortina de aire. Esta solución es una solución benchmark con la planta de Norheim en Alemania, donde hay un proceso similar, sin embargo, la diferencia técnica de este proceso es que el corte se hace con presencia de lubricante, refrigerante. Nuestros equipos en San Luis Potosí no son aptos para recibir ese tipo de lubricación, por lo que una cortina de aire fue lo que se determinó como solución tentativa para eliminación de ese defecto. Pasando a la parte de control, tenemos un antes y un después, analizando el número de parte 2085, que presenta una media antes de 14.45 tubos cortados y una vez que se implementan las acciones, tiene un después de 38.92. Una desviación estándar antes de 6.35 y después de 2.068. En este caso la desviación se disminuyó, al igual que hubo un incremento en la medida de corte. El índice de capabilidad para esta variable y número de parte queda como sigue. Se puede observar en el antes una distribución con una desviación estándar o una dispersión bastante alta, fuera de los límites de especificación.
y un después prácticamente dentro de los límites de especificación con una dispersión disminuida. El CPK es de menos 0.65 de antes y CPK después de 1.25. Dentro del plan de implementación, el enfoque de este plan está alineado al realizar la toma de decisiones a un nivel de control PLC para garantizar la estabilidad del proceso y dejar fuera decisiones del operador. Esto se ve reflejado durante la evaluación de la MEF con reducciones significativas en los RPNs. Es importante mencionar que estas actividades se priorizaron de acuerdo a la matriz de PUG y bueno, también se determinó que todas las actividades tenían que ser implementadas. La finalidad es darle más autonomía al proceso de las decisiones operativas y dejar plasmado en el sistema los cambios para que sean cambios permanentes. Una vez que se definió el plan de acción, se volvió a evaluar el AMEF con las acciones del plan de acción y se reevaluó la severidad, la ocurrencia y la detección con esas medidas, y lo que se observa de manera general es una disminución en los índices de riesgo de ocurrencia de esos defectos. Todas fueron reevaluadas, a excepción de dos, cuyo RPN ya era bajo y no se requirieron acciones más allá de las que se determinaron en el plan de acción. Y lo que se observa es que existe una reducción importante en las calificaciones de RPN. También se realizó un plan de control de proceso donde se determinaron algunas condiciones importantes a mantener en control. Hablando de las condiciones de corte, bueno, se implementó la cortina de aire a través del control PLC. También se desarrolló un estándar de TPM que enriquece los cambios que se realizaron en nivel máquina. Hablando de las condiciones de corte, se mejoró, se optimizó la rutina de preventivo para integrar más actividades que garanticen las condiciones de los equipos para los procesos de corte. Y dentro de la variable X2, que es el operador capacitado formalmente, se determinó incluir dentro del protocolo definido por la empresa algunas validaciones para el proceso de R&R y recertificación anual. La X3, la máquina en la que se efectúa el corte, se modificaron los registros de SAP, así como las rutinas asociadas de mantenimiento. Y bueno, tenemos revisiones semanales donde se reevalúan de manera semanal el desempeño de los equipos, así como también el comportamiento y fallas reportadas por el personal operativo. Hablando específicamente de los ahorros del proyecto, las mejoras fueron evaluadas con las estimaciones de los forecasts esperados para el 2021. Hablando del 2021, se espera vender 3.200.000 piezas pronosticadas, con los costos asociados por el costo de las navajas nuevas y el costo de navajas reafiladas. Se espera tener un ahorro de $5,185.32. Esto en base a los volúmenes pronosticados. Estas cifras son conservadoras dado que aún existen algunos releases que no han sido clarificados por parte de los clientes, esto principalmente por el efecto COVID que actualmente estamos viviendo. En términos de la facturación, la mejora con este pronóstico es del 30.6% y bueno, se alcanza la meta que el proyecto buscaba. Esto puede llegar a cambiar. El volumen de producción del año pasado fue de 8.700.000 piezas y lo esperado o lo deseable es que esta cifra se incremente. Con ello, también los savings. Hasta aquí sería la presentación de mi proyecto. No me queda más que agradecer al equipo, al profesor Raúl Banda, al equipo de Sigma Pro, a mi familia y especialmente a mi esposa Guadalupe, que me apoyó en todo este proceso. Muchas gracias.